está apareciendo la falla, amiguitos, otra vez. Me está apareciendo la falla, amiguitos, otra vez. Miren, esta es la falla que aparece. Aparece safe. Aparece safe. Y a veces se quita y a veces no se quita. Y, en fin. Entonces aquí le apago. Le vuelvo a dar. Y miren, aparece safe. Le quito. Le pongo y aparece safe, amiguitos. Entonces esta falla ya me han dicho que es del inmovilizador del carro, del Golf. Pero ya le he intentado arreglarlo de varias formas. Una de ellas es que desconectando el fusible de la alarma, que es el número 16. Ya lo desconecté el fusible y me sigue haciendo la misma falla. Luego dicen que hay que apretar el botón de aquí, miren. Que apretando este botón de aquí, que se quita. Ese es el del reloj. Bueno, en fin. Entonces lo apago y lo prendo y sigue saliendo. Prácticamente, amiguitos. Se le quitan estos tornillos, son 4 tornillos que van aquí. Con un desarmador Torx. El número 15. Un desarmador Torx del número 15. Son tornillos Torx. Y ya nada más lo quitamos, amiguitos. Está pegado, tiene un pegamento bien duro, Tiene un pegamento bien fuerte, amiguitos. Tiene un pegamento bien fuerte esta cosa, Y pues nada más lo quitan así también. Sale ese diámetro. Ahí está, miren. También tiene pegamento alrededor. Ay, siento como si estuviera. Viene siendo la computadora. Lo que no me gustó del diseño de esto, que es la computadora la tienen por afuera, o sea, la tienen a un lado del motor. O sea, no puede ser eso. Esta computadora debería de haber estado por dentro del carro, no afuera, a un lado del motor. O sea, eso sí fue una tontería, pero en fin, cada quien. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es darle un retoque aquí, una resoldada a todos esos conectores, a todos estos pines. Ahí les vamos a dar una resoldada, porque tengo la sospecha de que están haciendo falso contacto,
porque resulta que cuando se calienta no quiere jalar. Entonces puede haber algún falso contacto por ahí. Entonces vamos a darles una resondada a todos esos pines. Vamos a resondar todo. Entonces vamos a ver y le vamos a dar una limpiada en la punta. Le quitamos la escoria para que pueda soldar bien en la mera puntita. Y vamos a ir soldando uno por uno. Bueno, vamos a ir soldando, amiguitos. Poco a poquito. ¿Verdad? Bueno. No se ve que hayan quedado soldaduras atravesadas. Se le dio una buena resondada a estos porque son los pines de los conectores. Estos tienen mucha vibración, entonces algunos de esos pines con el tiempo se puede aflojar un poco y a lo mejor con el calentamiento del ambiente hace falso contacto a veces, ¿verdad? Entonces le dimos una resondada a todos los pines a ver si con eso se quita el problema del safe, de la leyenda que aparece safe. Vamos a armarlo y vamos a instalarlo, amigos. Entonces vamos a armarlo, amiguitos. Y para eso necesitamos a un técnico, alguien que sepa. ¡Auxilios! Traigan a alguien que sepa, un técnico. Alguien que sepa. No se crean, amigos. Estoy cabuleando, hombre. Les prometo que sí sé. Bueno. Les prometo que sí sé. Sí sepo. Miren nada más, pues aquí nada más ponemos así. ¿Verdad? No me lo tomen a mal, pero pues digo, así a ojo de buen cubero.
Solo espero que no le entre agua, porque si le entra agua ya se la cargó el payaso. Bueno, luego lo sellamos bien, nada más ahorita lo quiero probar, luego sellamos bien la computadora, amigos. No se agüiten. Ahorita nada más lo vamos a armar. Miren, es uno de estos stores del número que dijimos, creo 16, ¿no? Algo así. Y esta es la computadora del Gol 2012, amiguitos. Es que estaba marcando la leyenda safe, no se ha quitado, entonces estoy buscándole a ver si por aquí anda el problema. Algo que nunca me ha gustado es que la computadora esté afuera del carro, o sea, del compartimiento de los pasajeros. La computadora debería de estar adentro del compartimiento de los pasajeros, no sé qué está haciendo allá afuera. Ahí a un lado del motor, háganme el favor. ¿A quién se le ocurre? Con el super calor que hace ahí en la máquina. Y luego con circuitos integrados, no juegues. Está expuesta a mucho calor, Pero ¿a quién se le ocurre? A ver, vamos a ver si jala, amiguitos. Y que se quitara la falla. ¡Hijo, qué chulada, papá! ¡Qué chulada! Esta es una de tantas cosas que le he hecho, Ya le he hecho varias cosas, amiguitos. Pero bueno, esta es una. Ahí quedó la computadora, amiguitos. Lista ya para... Vámonos a instalarlo. A ver cómo se comporta. Vamos a instalarla, amiguitos, a ver cómo se comporta. Vénganse. Vénganse todos. Déjense venir. Uy, a su mecha, mi general. Aquí. La vamos a instalar aquí. Aquí vamos a meter la computadora, amiguitos. Nada más entra así, miren. Entra presión, es todo. Nada más que hay que tener cuidado con los conectores. Ahí está, ya entró presión. Y aquí ya nada más le ponemos los conectores. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve o no se ve? Bueno, ahí está estorbando esto, bueno, pero aquí van, miren. Aquí metemos un conector. Fíjense cómo va, Fíjense, nomás va hacia presión. Ahí está uno. Y el otro va igual, se jala este y se mete a presión y nada. Ahí está, amiguitos. Ya entró, amiguitos. Ahora vamos a poner la cosa esta en la tapa del filtro. La tapa del filtro. Vamos a poner la tapa del filtro. Hijo su. Está bien dura. Está dura. Ahí está, amiguitos. Ya entró. Ya entró. Ya entró. Ya entró. Ahí está.
amiguitos. Ahí quedó, amiguitos, instalado. Y que fuera jalando. Ahí está la computadora con los conectores y el filtro. Vamos a ver qué gestos hace, amiguitos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No me digas así. Miren, amiguitos. Teóricamente debe jalar, ahí debe jalar, Bueno, ahí jaló, sí, no hay bronca. Ahora hay que esperar a que se caliente para ver si ya quedó. A ver si ya. Vamos a probarlo con calor, ya que haga mucho calor, y a ver si funciona, amiguitos, a ver si se quitó ya la alarma del safe, Bueno, ahorita voy a armar lo demás porque aquí no encontré nada, ni acá ni en la guantera ni donde va el radio, porque aparentemente aquí va el inmovilizador, pero creo que no lleva inmovilizador este modelo, amiguitos. Al parecer no lleva inmovilizador, nomás tiene una caja de confort acá, una cajita de confort que ahorita se las enseño, pero creo que no lleva inmovilizador. Ya voy a ir armando, amiguitos. Miren, este nada más se mete así, este se mete así, y ahí ya es todo, miren, es todo. Nada más se le ponen unos seguros que lleva ahí y ya quedó. Espérenme, dejen conseguir los seguros porque no supe ni dónde quedaron, miren. Son estos dos seguros. Estos seguros entran a presión, amiguitos, aquí. Miren, aquí entra uno. Ahí entró, si se fijan. Y allá entra el otro, acá. Aquí entra presión. Ya entró. Y este también entra presión. ¡Ah, la bestia! Ya entró. Ya miren con esto. ¡Pum, pum! Ya entró. Y ahí quedó, ya miren. La guantera, amiguitos, ya quedó. Vamos a guardar las cosas que van en la guantera. Oh, la preciosa. Wow. Me llamo Víctor Hugo, soy soltero. No es cierto, no soy soltero. Bueno, y el otro es aquí, amiguitos, aquí va. Pero no sé si ponerle. Yo creo con un tornillo. ¿Para qué tanto tornillo? Nada más con un tornillo, porque miren, esta cosa. Ok. Es que aquí va amiguitos, miren. Va esta cosa, pero va así, amigos. Va esta cosa, va aquí. Es el porta radio, entra así, miren, Entonces lleva dos tornillos, 1, 2 y 2 en fondo, 4. Pero yo creo que nada más con los de aquí arriba está bien. Le voy a hacer como los. A un buen mecánico le deben de sobrar piezas. Pues como que faltó. Deben sobrar, ¿no? ¿Cómo falta? Mira. De hecho me anda faltando un tornillo, No es por asustarlos, pero ya se perdió uno. Entonces, pues nada más le vamos a poner el de al fondo y el de aquí, Bueno. ¿Saben lo que puedan? Si piensan, a ver, es que es un relajo. Bueno, ya nomás falta meter el radio, o lo que supuestamente es el radio, que es esto. Miren, lo conectamos, amiguitos,
No sé si me estén viendo, pero en caso de que me estén viendo, ahí lo vamos a conectar y aquí, miren. Y luego conectamos la antena, amiguito. Ahí está. Y ya se supone que sí va, Ese cable azul no sé para qué sirve, pero espero que no esté haciendo cortos. Pero miren, ahí está. Ya entró. Ya entró, chatos. Miren. Miren, raza. La racita, como diría que hijos de la racita. Qué poca, la racita le dio cuartos, cabrón. Hijo de todo. Racita le dio cuartos, güey. Ah, raza. Ay, no manches. Está complicado, ¿Por qué? Se me está complicando, raza. A ver, vamos a ver otra vez. Va de nuez. Va de nuez. Ahí está, güey. Pues qué onda. Ahí debió entrar, ¿no? No sé cuál. Ahí está. Ahí va, chato. Ahí está, chato. Ahí está, chato. Hijo de puta. Que no se vaya el pinche radio, güey. Que está yendo. El radio no, güey. Este no. Este no se debe de ir. No se debe de ir. Este se debe atorar aquí, güey. Mira, hijo de puta. Hola. Qué poca más. Ahí está, güey. Ya se fue hasta la cocina. Hasta la cocina se fue, güey. Hasta la pinche cocina. Ahora sí. Los alambritos estos así, ándale, güey. Ándale. Ahí estás, güey. Ahí así, güey. Okidoski. Y este pinche tapón. Este tapón va aquí, güey. Así, mira. Así va, güey. Mira. Ya por último va el biselito este. Y por penúltimo va este, güey. Ahí está, raza. Ahí está, raza. Módulo. Power. Bueno, creo que ya está, amigos. Vamos a... Miren. Lo prendo y ya no se pone el safe. Bueno, ahorita no porque está frío. Pero cuando está caliente, hijo de su, no quiere salir. Lo vamos a echar a andar. Ahí arrancó. ¿Sí? Vamos a ver, ojalá con esa resoldada jale, amiguitos. Déjenles muestro el módulo de confort. Este módulo, como que se conoce como módulo de confort. Y este módulo viene instalado allá abajo del tablero, por adentro, por allá abajo, ahí va insertado lleva dos conectores. Pero lo desconecté y el carro sigue funcionando normal. No noto hasta ahorita ninguna diferencia. Lo voy a seguir probando así, en este módulo, a ver qué rollo. Pero lo que sí, el problema es de que a pesar de que le quité este módulo, la falla seguía apareciendo, la de safe. Sigue apareciendo la falla de safe.
Entonces ahorita con la resoldada que le di a la computadora, vamos a ver qué tanto le ayuda, amiguitos. Y ahorita lo voy a usar así, sin este módulo, a ver qué pasa. Si no, pues luego lo vuelvo a instalar a ver cómo se comporta el carro, ¿verdad? Pero pues no nota mucha diferencia sin este módulo, nada más como que sirve para, le llaman módulo de confort, como para controlar algunas cosas, como las puertas y ese rollo, pero no noto nada raro todavía. Bueno, entonces ahí quedamos, amiguitos, estamos pendientes. Pero bueno, vamos a desarmarlo. Vamos a desarmar. Ay, güey, casi moscas. Vamos a desarmar, amiguitos. Se quitan 2 tornillos y ahí salen estas cosas. Empujan hacia abajo y empujan hacia abajo y salen hacia adelante. Luego quitamos el relajito que tengo aquí. Este arreglo que hice de un marciano. Bueno, está fácil. Y le quitamos el trapo que no sirvió de nada. Pensé que a lo mejor tapando la computadora se iba a solucionar el problema, pero no, para nada, amiguitos. Entonces, pues esta cosa no pues se atoró. Se atoró aquí. Se atoró aquí. Bueno, ya quitamos esto. Ya despejamos la computadora, entonces ya la podemos sacar, amiguitos. Ya la podemos sacar, nomás esto hacia atrás. Ahí sale uno. Y luego sale el otro. Sale uno y sale el dos. Ok, amiguito. Aquí. A la mesa, nos damos la computadora ahí. Hacia afuera la computadora o el SU. El SU significa Control Electronic Control. Electronic Control. A la bestia. Está atorado, güey. Está atorado. Hijo de todo. Ahí debería de salir. Ahí está, ya. Ahí está. Esta es la computadora o el Electronic Control Unit. Electronic Control Unit. Bien. Entonces, por lo que se ha visto, por las pruebas que he hecho, amiguitos, aparentemente el problema es un calentamiento, porque ya cuando le da mucho el sol al carro, sobre todo el mediodía o antes, ¿verdad? Cuando ya sale el sol a todo lo que da, se calienta el carro y empieza a fallar el vehículo, empieza a aparecer esa leyenda SAFE, SAFE, SAFE,
Entonces aparece esa leyenda y a veces se quita y a veces no se quita y pues no tiene un tiempo definido realmente. Te puede dejar tirado en cualquier lado, sobre todo si hace calor, ¿verdad? Más que nada, cuando hace mucho sol, porque cuando es en la noche o que está frío el día, prácticamente no falla, de hecho no falla. Creo que una vez me llegó a fallar, pero fue una cosa rara, pero de ahí en fuera, si hace frío o es de noche, no falla el carro, no aparece la leyenda safe, amiguitos. Entonces ya le he hecho muchas pruebas, ¿verdad? Ya quité fusibles para ver si con eso deshabilitaba la falla, no se pudo. Fusibles del inmovilizador, del sistema de confort, de la alarma, en fin, varios fusibles he quitado y la falla sigue apareciendo. Ya le hice limpieza de conectores, limpié con spray limpia contactos, limpié los conectores de la computadora, los cepillé, los limpié y no, siguió fallando. Limpié algunos switch, por ejemplo el del cofre, algunos switch de las puertas, porque también luego dicen que es eso, pero no, seguía la falla. Entonces, ahorita lo último que hice fue envolver la computadora, el DSU lo envolví con un trapo, dice pues porque la verdad la posición, el lugar donde se encuentra la computadora para mí no es el adecuado, ¿verdad? Porque está a un lado del motor, o sea, todo ese calentamiento, en fin, pero bueno, entonces envolví el SU o la computadora en un trapo y lo tapé bien, e incluso por dentro le puse unos cartones para aislarlo del calor y pues no, siguió fallando también. Entonces ahorita ya lo volví a desarmar porque el otro día por alguna razón me salió la falla, quité la unidad de confort, luego encendí el carro y arrancó con todo y la leyenda safe, o sea, apareció la leyenda safe, pero ahora no se apagó el carro, siguió funcionando con todo y la leyenda. Entonces eso me metió ruido, eso me llevó a pensar. Entonces me dije yo a mí mismo, no es cierto. Entonces me puse a pensar, porque pienso, luego existo, o sea, hay que usar el cerebro, amiguitos. Entonces eso me llevó a pensar que posiblemente pues bueno, la falla sigue siendo algo electrónico aparentemente, que se calienta algo, un sensor o algo. Entonces me metí a internet y ya leí información, documentación en internet, y me di cuenta que el inmovilizador aparentemente en este modelo Gold 2012 se encuentra dentro del panel de instrumentos, adentro del panel de instrumentos, o sea, no está en exterior, ¿verdad? Por fuera. En un módulo exterior no está el inmovilizador, está integrado al panel de instrumentos. Eso es lo que yo he deducido, porque no te lo aclaran muy bien, pero sí, en mucha información que he estado leyendo, da a entender que está integrado al panel de instrumentos, el inmovilizador. Incluso estuve buscando el inmovilizador por fuera, en un módulo externo, porque vi videos en internet que hay modelos de Gold que tienen el inmovilizador por fuera, incluso usan una especie como de bypass o un aparatito que le ponen, lo bypassean al inmovilizador y con eso resuelven el problema, ¿no? O sea, deshabilitan el inmovilizador. Entonces es algo que llegué a esa conclusión, que hay que deshabilitar el inmovilizador de alguna forma. Pero como está dentro del panel de instrumentos, se pone difícil la situación, porque está dentro del panel de instrumentos. Entonces, aquí lo que procede, y ya investigué un poco,
es ver del CPU, computadora, SU, MSU. De aquí controla al inmovilizador, se controla el inmovilizador. Entonces me di a la tarea de buscar un diagrama eléctrico de la computadora, y creo que ya sé dónde está el pin que sale de las terminales, y que controla el inmovilizador. Parece que es el número 15 o el 25. Bueno, y debe de estar en la parte más ancha, porque la parte más ancha, o sea, el enchufe más ancho, es el que se ve que se mete hacia el panel de instrumentos, hacia adentro de la cabina. Entonces, en este enchufe, ¿verdad? En ese enchufe, ahí debe de estar el pin que controla el inmovilizador. Entonces lo que vamos a hacer es ver exactamente cuál es el pin, buscar el cableado en el enchufe que va ahí, buscar cuál es el cable, ¿verdad? Y pues vamos a jugar, vamos a hacer pruebas con ese cablecito para ver cómo podemos controlar el inmovilizador, ¿verdad, amiguitos? Bueno, pues ahí seguimos pendientes, no se me vayan, no le cambien del canal, no se vayan, no se crean. Bueno, entonces ahí estamos pendientes, amiguitos. Ahorita seguimos, A ver, chatos. Mira, primero dicen que hay que quitar eso. Eso dicen. Sin romperlo. A la bestia.
nada más. Ay, güey. Ay, güey, sí tocó. Miren. Entonces, amiguitos, fíjense cómo quedó este rollo. Fíjense cómo quedó este rollo, amiguitos. Le quitamos. Vamos a dejarlo así pelón. Sin tapas. Para poder estar revisándolo. Entonces lo vamos a dejar así pelón sin tapas, amiguitos. Mientras así lo voy a estar usando. Porque necesito ver dónde anda la bronca. Necesito ver por qué se bloquea. Luego aparentemente es cuando hace mucho calor. De hecho esto se calienta un chorro, Este cilindro se calienta a madre, güey. Este cilindro se calienta a madre. No sé si a lo mejor ya esté fallando. Pero toda la pieza. ¡Ala! ¿Cuánto costará esta cosa? Cara. Y por otro lado, esta cosa, miren, ahorita si lo ponen ahí, si se fijan, lo apago y lo prendo y se quita, no aparece el safe. A veces aparece el safe y a veces no. Y estoy usando la llave viejita. Si meto la llave nueva, ahí está con la llave nueva. Ahí está con la llave nueva, amiguitos. Entonces, si se fijan, aquí lleva un conector. Lleva un conector. Ese conector como que da la impresión de que que a veces la detecta la llave como si estuviera, como si no fuera válida, y entonces como si no fuera válida y entonces manda safe. Pero no sé si es un problema de este switch ya, que a lo mejor es toda la pieza. Toda esta pieza a lo mejor ya trae broncas. Ahorita por lo pronto así lo vamos a usar, amiguitos, a ver qué pasa. Ya le tapé ya le puse el volante otra vez, pero lo vamos a usar sin las tapas. Sin las tapas, amiguitos. Lo vamos a usar sin las tapas, a ver qué es esto. A ver qué falla le encontramos, Bueno, entonces le vamos a seguir, amiguitos, Denme chance, vamos a seguirlo probando, haciendo pruebas a ver dónde está el problema, porque a veces marca save como si se bloqueara, como si detectara mal la llave o el código de la llave, y si lo detectara, como si lo detectara mal y se bloqueara, y se bloquea, ponen save. Entonces vamos a seguirlo revisando, amiguitos. Vamos a seguir haciendo pruebas estos días, pero ya sin las tapas, O sea, ya estas tapas ya las vamos a quitar, amiguitos. Por lo pronto esto ya no se va a usar. Hasta que le encontremos la falla, lo volvemos a armar bien, Para poder estar metiéndole la mano aquí a todo esto. Para poder meterle la mano y ver dónde anda el problema. Porque es probable que sea este switch. Este switch se supercalienta todo este cilindro y por alguna razón como que falla. Entonces la señal la manda por este cable, por este par de cables, y se va hacia adentro y aparentemente va hacia el panel. Pero bueno, vamos a seguirlo probando, amiguitos. Ahí estamos pendientes, amiguitos. Gracias, Vamos a continuar haciendo pruebas a ver si encontramos la falla, Gracias.
Miren, está funcionando, y con la falla safe. Ahora vamos a apagarlo a ver qué pasa. Vamos a prenderlo a ver qué pasa. Ay, amiguitos, aparece safe pero ya no se apaga, amiguitos. Ya no se apaga el carro. Pero miren, lo arranco, pero ya no se apaga, amiguitos. Miren, el último intento. Miren, amiguitos. Ya de perdido no se apaga, ya es ganancia. Bueno, vamos a dejarla ahí y vamos a seguirlo probando, Miren, de hecho les voy a demostrar que está funcionando, para que no le digan, que no le cuenten. Ahí está funcionando, amiguitos, y con el y dice safe, con la leyenda safe prendida, y está funcionando el carro, amiguitos. Está funcionando, amiguitos. Y aparece también una alarma que dice EPC. Aparece safe, pero está funcionando el carro, amiguito. Bueno, le voy a parar.